Quiero dar la bienvenida y agradecer a las 5 personas que están aquí en este escenario de este teatro del Centro de Formación por su disposición a hacer estas presentaciones y poder discutir con la ciudad de Santa Cruz justamente ese tema que yo citaba. Y en este sentido quería hacer una breve presentación de ellos. María Luisa Marco Arboli es directora de la División de Gestión de Conocimiento e Información del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT. CIEMAT es un organismo del gobierno español que se dedica justamente a estos temas de investigación e información en estas áreas de eficiencia energética y energías renovables, y ella va a moderar tanto las presentaciones como después el debate que abriremos tras las intervenciones de ellos. José Antonio Ferrer Tobar es investigador, jefe del Grupo de Análisis Energéticos de la Unidad de Investigación en Eficiencia Energética en Edificación, también de este centro, que por sus siglas se llama CIEMAT. Enrique Soria Lascors es director de la División de Energías Renovables, también del CIEMAT. Silvia Sutuyo Castro es investigadora, también en el CIEMAT, y hasta ahora he citado expertos españoles. También va a participar Analia Fernanda Gómez, que es profesora titular de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Por lo tanto, si os parece, iniciamos. María Luisa, el que vas a hacer una pequeña presentación también por tu parte. Gracias. No es casualidad que estemos tantas personas del CIEMAT en el debate, podrían estar muchas otras personas de otras instituciones que están participando también con nosotros en la actividad que se realiza en el centro, pero nos pidieron que participáramos, que colaboráramos. En realidad fue un atraco y aceptamos y estamos la gente del CIEMAT, y bueno, pues como todavía no habíamos tenido contacto con el resto de participantes, era difícil involucrarnos, pero nos hubiera gustado poder invitar a más gente para que estuviera aquí con nosotros, de la gente que participa. El debate lo hemos organizado como una tertulia para que haya participación de todos los presentes, y lo hemos llamado Ciudades Inteligentes, porque usan energías renovables. José Arcadio Buendía, que era el hombre más emprendedor que se vería jamás en la aldea, había dispuesto de tal modo la posición de las casas que desde todas podía llegarse al río y abastecerse de agua con igual esfuerzo, y trazó las calles con tan buen sentido que ninguna casa recibía más sol que otra a la hora del calor. En pocos años, Macondo fue una aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera de las conocidas hasta entonces por sus 300 habitantes. Era en verdad una aldea feliz. Si hacemos caso a García Márquez, posiblemente la primera ciudad inteligente de Latinoamérica sea Macondo. Y me alegra empezar con esta sentencia aquí en esta región. Con ello vamos a plantear por qué queremos hacer una tertulia, por qué hemos visto el interés de esta tertulia sobre Smart Cities y energías renovables. Con algunos datos. Lo vamos a ver con algunos datos. En 2007 la población en las ciudades superó a la población rural, y la diferencia sigue aumentando hoy en día, estimándose que en el año 2030 el 60% de los 9.000 millones de habitantes de la Tierra vivirá en áreas urbanas. A principios de 2013 había en el mundo 70 aglomeraciones urbanas con una población superior a los 5 millones de personas, 29 por encima de los 10 millones, 12 con más de 20 millones y una ciudad que es Tokio, que supera la barrera de los 30 millones. Bueno, desde el aspecto de vista de ciudadano, de persona que vive en un núcleo urbano, lo que tenemos que ser conscientes es de que somos muy importantes en el sistema energético y en el medio ambiente global, cada uno de nosotros, porque al final las ciudades las conformamos entre todos, y entre todos somos entre los que tenemos que hacer que esa ciudad sea inteligente. Como decía María Luisa,
Yo los datos que tengo no llegan al 2050, son al 2030, que es un escenario a más corto plazo, pero es muy significativo. No solamente esa inmensa cantidad de la población mundial, que para el 2030 se estimaba en un 60% vive en ciudades, sino que hay otros dos datos muy significativos, que es el 75% de toda la energía primaria del planeta se consume en torno a las ciudades. No solamente, obviamente, en la parte residencial, sino en todo lo que conlleva la industria y los sistemas de generación asociados y de transporte a la ciudad. Pero es que además el 80% de las emisiones de gases invernadero se produce también en ese entorno de la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es importante que actuemos en nuestras ciudades, y la mejor forma de actuar en las ciudades es que actuemos nosotros mismos sobre nuestra parcela de ciudad. Así, la suma de todos, conseguiremos que la ciudad se vuelva mucho más inteligente. En un sistema de población como el que estamos actualmente y al que vamos encaminados, con este nivel de consumos y de emisiones, no es sostenible a largo plazo. Realmente es necesario que hagamos estas actuaciones y consigamos esas ciudades que sean inteligentes en el hecho de que sean sostenibles también. Si no, cualquier persona inteligente sabe que tiene que luchar por su supervivencia, y la supervivencia de la ciudad, en el fondo, es una persona formada por muchos entes que somos los ciudadanos. ¿Qué se entiende por una ciudad inteligente? Bueno, pues en primer lugar, nosotros entendemos que la ciudad debe ser sostenible y comprometida con el entorno y con la población. Como decíamos, tiene que cuidar el medio ambiente, tiene que cuidar el lugar donde está situada, su entorno, pero también tiene que cuidar a sus habitantes, tiene que cuidar a los ciudadanos, ya que está hecha para uso y disfrute de los ciudadanos, de la población, con lo cual no se puede dejar en ningún caso al margen a los ciudadanos. Hola, buenas tardes, soy Silvia Soutullo y yo voy a comentar un poco qué serían los aspectos o las pautas, las indicaciones para conseguir el confort térmico en espacios abiertos. Confort es un concepto muy genérico que engloba no solo la parte térmica, sino también la acústica, la ambiental, la calidad del aire y la lumínica. Dentro de confort térmico, la propia normativa internacional, que es la ISO 7730, nos dice que el confort térmico es una condición mental que expresa satisfacción con el ambiente térmico. En sí, la definición ya expresa una subjetividad enorme, porque implica una serie de parámetros y de calidades y de cualidades muy difíciles de medir, e implica la percepción del propio ser humano, que en cada uno de nosotros va cambiando. Por lo tanto, no solo depende de las condiciones climáticas, sino que también depende de los estados anímicos de una persona. Una persona de buen humor es mucho más permisible a condiciones de temperatura humedad más altas, al estado físico-químico del individuo. Si yo me encuentro enfermo, tengo mucho más frío o mucho más calor, depende de cómo esté. El tipo o nivel de actividad, si estoy corriendo, mi sensación de confort, de calor es mucho mayor. Si estoy oyendo música, cambia totalmente. Y por supuesto la ropa y la vestimenta. Por lo tanto, hay que tener en cuenta no solo factores climáticos, microclimáticos, que van a influir notablemente en la percepción que vamos a tener de frío y de calor. Uno de ellos es el suelo. La composición, la porosidad, la inercia térmica que tiene el suelo afecta muchísimo al confort, a la sensación de confort. Todo el mundo seguro que ha estado en ciudades con unas elevadas temperaturas y vas paseando por el asfalto y notas un calor enorme, como si el asfalto te chupara los propios pies. Eso es una percepción que en sí cambia las condiciones que uno tiene de confort térmico. Otra es la radiación. En verano, cuando la radiación solar es muy elevada, se suelen intentar poner parasoles o algún tipo de estrategia que frene la radiación solar directa y que por lo tanto reduzca el grado de sensación de calor. El viento, Silvia nos ha hablado mucho del viento. El viento para producir una sensación térmica mejor, para reducir las temperaturas en las casas. El viento sí ha tenido influencia en el hombre. Muchos pueblos ponían nombres a los vientos. Muchos estados de ánimo estaban también asociados a cuando soplaba el viento en los sitios muy, muy ventosos. Y desde muy temprano se ha usado como fuerza de energía mecánica, no a través de molinos. Los primeros usos fueron en la navegación, ahí estamos hablando de algunos miles de años en la época de los egipcios, y hubo que esperar
hasta el siglo IX o el siglo X después de Cristo para que tener las primeras referencias de los molinos de viento como forma de energía mecánica distinta de la energía animal. Fue muy anterior también el uso de la energía hidráulica. Siglo II, III, ya los romanos tenían ruedas. Aparecieron los molinos en Persia. De hecho, esa figura que ven ahí a la izquierda de la pantalla es un molino persa. Está en Afganistán, es un molino de eje vertical y que era muy intuitivo, era prácticamente como si uno amarrara una vela a un palo, un molino vertical, el viento soplaba, hacía girar la vela y eso se empleaba para moler. De la misma época es ese dibujo del molino chino, es un molino que se usaba con un tornillo de Arquímedes para bombear agua y elevar agua unos cuantos metros y sacarla. No está muy claro cómo pasaron los molinos de ser de eje vertical a eje horizontal, que son los que conocemos ahora. Hubo que introducir muchos mecanismos, muchos desarrollos, hubo que introducir ruedas dentadas para hacer ese paso de eje vertical a horizontal, y hubo una transmisión de todos los molinos desde Oriente hasta Occidente a través de las cruzadas. Algunos autores también dicen que en el norte de Europa se desarrollaron, y yo aquí, antes de entrar a dar un vistazo rápido a la historia moderna, quería resaltar dos hitos o dos jalones. Uno es en La Mancha, pero en La Mancha trajeron los molinos en la época de Carlos V, se instalaron en una región donde había grandes estiajes, había molinos de agua, pero había ríos que durante periodos largos de verano pues se quedaban sin agua. Entonces, para moler el grano se implantaron esos molinos. Lo primero es pensar que el mundo empieza a confrontar en estos momentos su adicción a los económicos y abundantes combustibles fósiles. Empiezan a generar que la comodidad del fuego se comience a ver como una maldición casi. El hombre dominó el calor, la luz, el poder de la llama y ansió obtener más energía de todos ellos. Por este deseo lo llevó a excesos peligrosos y ahora la Tierra empieza a sufrir todas las consecuencias. Y el CIEMAT, que realiza un esfuerzo importante por difundir los proyectos y transferir a la sociedad los resultados de los proyectos de investigación y desarrollo que realiza, pues también dentro de ese marco de transferir a la sociedad y compartir actividades, pues participan en algunos proyectos, y entre ellos hay uno que creo que puede ser de interés, que se ha realizado en el marco de Naciones Unidas y, bueno, yendo muy rápido, se ha hecho con la Universidad de Salamanca, se ha hecho con la Fundación CD y lo ha coordinado el CIEMAT. Ese es uno de los proyectos que quiero compartir. Y el segundo es nuestra red, la red de expertos iberoamericanos en energías renovables, que hace que estemos aquí, porque compartimos también con AECIF esos trabajos que realizamos, y no estamos hablando de una entelequia, son ya 800 personas las que estamos en todos los países, hay personas de todos los países de Latinoamérica que conforman el que podamos trabajar en diversas actividades que se han ido haciendo a lo largo de los años. Entonces, como decía, me voy a centrar en el proyecto de Naciones Unidas, que es un programa de capacitación en energías renovables para Latinoamérica y Caribe. Y este proyecto está abierto al público, son 7 módulos en 3 lenguas distintas, realizados en las 3 lenguas de Latinoamérica, que son la española, por supuesto, que tenemos el gusto de compartir y que nos alegra mucho estar aquí compartiendo con nuestros participantes en las actividades de aquí del centro, que vienen de muchos países, y por tanto son 32 módulos al final. Los 7 módulos son energía y cambio climático, energía solar fotovoltaica, energía solar térmica, energía mini eólica, mini hidráulica, biogás y, como no, nuestro tema, eficiencia energética en la edificación. Y como decía, es un proyecto abierto a todo el mundo y libre en esa dirección. Si haces la conexión lo podemos ver en un minutito.
exclusivamente. Este proyecto está ligado al Observatorio de Energías Renovables para América Latina y el Caribe, y vemos que, aunque lo hayamos probado, bueno, tiene unos vídeos. Bajas, por favor, un poquito en internet. Ahí estarían los módulos. He puesto la versión española, el módulo cualquiera de ellos se puede hacer. Y es un proyecto que se ha desarrollado a 2 velocidades, una para el público en general y otra para los especialistas, que pueden hacer el curso que quieran, seleccionando y haciendo los ejercicios y aprobando pueden recibir la certificación. Sin más, sencillamente compartir con esto, pues volvemos un poco a nuestra tertulia y bueno, yo creo que han surgido muchas preguntas a lo largo de estas presentaciones, excelentes presentaciones que han hecho nuestros invitados tertulianos. Cómo podemos identificar una ciudad o una comunidad inteligente, cuáles son las actuaciones prioritarias, se me ocurren así en principio, pero como yo creo que el debate tiene que estar abierto, pues damos paso a las personas que quieran preguntar sobre esto, que tienen realmente un momento excepcional. Es un momento excepcional porque disponen de varios expertos que van a estar a su disposición a lo largo de por lo menos media o 40 minutos. Bueno, quiero agradecer a los asistentes el haber venido aquí al Centro de Formación de la Cooperación Española, felicitar a los panelistas por vuestras brillantes intervenciones.